eres tú. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón de nuestra esperanza. Acompáñanos en este programa con el Padre Juan Carlos Delgado e invitados. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Claves para comprender el Catecismo. Nos da mucho gusto poder saludarles por el 800 AM de su radio, a través de Radio Koinonia, que nos ofrece la oportunidad de este espacio para poder llegar hasta ustedes y compartir pues podemos decir, marco teórico que nos permita comprender mejor lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos quiere enseñar. Me gustaría recordarles que estamos a sus órdenes en el teléfono 608-3652 y que podemos encontrarnos también en www.tjcatólico.com. Ahí pueden también encontrarnos algún comentario, alguna sugerencia. Con mucho gusto será bienvenida de parte de quienes semana tras semana estamos aquí para compartir un poco nuestra fe. Esta tarde quiero darle la bienvenida a este hermano nuestro, a Jorge, que ya nos ha acompañado en una o dos ocasiones y que siempre tiene un testimonio de fe, siempre tiene un testimonio pues de su propia experiencia apostólica, de su experiencia en el apostolado, en las comunidades donde Dios le ha puesto para servir, para trabajar, y que siempre nos ayuda, nos ilumina con su testimonio, con una palabra de su experiencia. Jorge, buenas tardes, noches. Buenas noches, pues como dice el Padre, aquí con mucho gusto venimos precisamente a participar, a poner un granito de arena de lo que hayamos experimentado en el camino de nuestro Señor. Así es que pues con mucho gusto aquí estamos y pues ojalá y podamos contribuir un poco, ¿verdad? Muy bien, el tema que nos ocupa es el mismo tema de la semana pasada que empezamos a compartir con ustedes y que era el tema de la resurrección de Jesús. El tema es de por sí muy amplio, pero es sumamente importante para nosotros los cristianos, ya que, como comentábamos en el programa anterior, es el fundamento de nuestra fe. Creemos porque Cristo ha resucitado y toda la experiencia cristiana, toda la vida cristiana, toda nuestra vivencia de nuestra fe cristiana tiene su sentido y su significado gracias a que Cristo resucitó. Por eso es que hoy queremos retomar este programa, pero nos gustaría hacerlo desde una perspectiva o desde un punto de vista, digamos, diferente, pero siempre tratándose del mismo tema, para irnos acercando a él y que ello nos permita profundizar poco a poco en el significado de la resurrección de Jesús. Así que hoy demos pues un paso adelante, continuemos con nuestra argumentación, con nuestro discurso, continuemos con nuestra presentación sobre el tema de la resurrección. Creo que hoy podríamos de alguna manera compartir con ustedes algunos de los datos o algunos de los elementos que encontramos en la Sagrada Escritura que nos hablan de la resurrección de Jesús, teniendo siempre en cuenta que lo que leemos en la Sagrada Escritura no es sino un testimonio de los primeros cristianos sobre su fe en la resurrección, su aceptación, su experiencia de que Cristo está vivo, de que Cristo ha resucitado. Esta experiencia de ellos, esta fe suya, fe pascual vamos a llamarla,
ha quedado plasmada en la Sagrada Escritura. Y es lo que nos permite a nosotros conocer, saber que efectivamente Cristo ha resucitado. Me gustaría que Jorge nos hablara un poquito, ¿verdad?, de cuáles son algunos de los datos, algunos de los signos que encontramos en la Sagrada Escritura que nos permiten conocer a nosotros los cristianos que Cristo ha resucitado. Jorge, ¿algún elemento que encontremos en la Sagrada Escritura que nos permita conocer este acontecimiento único en la historia? Pues sí, cómo no, precisamente las Sagradas Escrituras nos revelan, nos transmiten, ¿verdad?, lo que el testimonio de los apóstoles, que son fundamentales. Y precisamente, pues, no sé si hablarían ya en el programa pasado, una de las bases de la resurrección, pues sabemos perfectamente que es cuando van las mujeres y encuentran el sepulcro vacío. Esa es una de las partes principales y primeras, ¿verdad?, de cuando llegan y encuentran el sepulcro vacío, y pues piensan a su manera que se han robado el cuerpo de Jesús. Pero sabemos, como nos dicen las Sagradas Escrituras, que dos hombres de blanco se les presentan y les dice: ¿a quién buscan? A Jesús. Jesús no está aquí, ha resucitado. Jesús ya no está aquí. Pues son uno de los puntos o una de las bases, primeramente, de lo que nos dicen las Sagradas Escrituras, refiriéndonos a que Jesús ha resucitado, de la resurrección de nuestro Señor. Entonces tenemos como un dato bíblico, digamos, un dato en las narraciones bíblicas, el encuentro del sepulcro de parte de las mujeres. Van al sepulcro y lo encuentran vacío, como nos ha dicho Jorge, pero ante este signo del sepulcro vacío, pues cabe la pregunta: ¿qué es lo que ha sucedido con Cristo? ¿Qué es lo que han hecho con el crucificado? ¿Qué es lo que han hecho con el cuerpo del crucificado, al que no muchos días antes habían enterrado, habían sepultado, habían colocado ahí en ese sepulcro nuevo, como dice el Nuevo Testamento, pero que de pronto van las mujeres y ya no lo encuentran? ¿Qué pudo haber pasado? Está esta respuesta casi espontánea, ¿verdad? Pues es que se lo robaron. Parecería que alguien con mala intención hubiera entrado en el sepulcro, se hubiera tomado el cuerpo y se lo hubiera robado, y desde luego lo hubiera puesto en otro lugar. Por eso la reacción de las mujeres es preguntarle al jardinero si él sabe dónde está, si alguien se lo llevó. Ellas quieren saber a dónde lo pusieron, a dónde se lo llevaron. Esa es una posible respuesta ante el signo del sepulcro vacío, ¿verdad? ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús? ¿Se lo robaron? Pero el testimonio de la Escritura nos dice que no fue así, ¿verdad? Que no se trata del robo del cuerpo de Jesús de Nazaret, sino que se trata de algo más trascendental, más importante. Se trata de algo único y original hasta ese momento de la historia. ¿Cómo es, Jorge? La Sagrada Escritura nos ayudará a darle una respuesta a esta pregunta: ¿qué fue lo que pasó con el cuerpo del resucitado? Pues que Jesús, precisamente, nos dicen las Sagradas Escrituras, ha resucitado, y que Él les dice a las mujeres, no supuestamente, sino las Sagradas Escrituras nos dicen que Él va a encontrarse con sus apóstoles, con sus discípulos, y que estén atentos. Entonces, ¿qué sucede? Pues que las mujeres, al verlo, pues principalmente ellas son las primeras que tienen esta experiencia, este encuentro con el resucitado,
porque ellas son las que reciben precisamente este testimonio. ¿Y qué es lo que hacen? Pues inmediatamente corren hacia donde están los apóstoles para precisamente llevarles esta noticia que han recibido de parte de Jesús. Muy bien, tenemos entonces ahí, pudiéramos decir, ya un primer dato, ¿verdad? Un primer dato que pudiéramos, que se lo atribuimos a Jesús mismo, que les sale al encuentro y les dice: vayan con mis hermanos, díganles que los veré, que estaré con ellos, que me voy a encontrar con ellos en Jerusalén. Este primer encuentro de Jesús con las mujeres, ahí mismo en el ámbito del sepulcro, que les ayuda a las mujeres a aceptar que Jesús está vivo, porque lo han visto, porque les ha hablado, se ha comunicado con ellas. Pero creo que no es el único dato que la Escritura nos ofrece respecto a saber dónde lo han puesto o saber qué es lo que ha sucedido con él, qué ha sucedido con el cuerpo. Este cuerpo desapareció, ¿qué ha sucedido con él? ¿Habría algún otro dato? ¿Habría otra manera de saber también qué ha sucedido con este cuerpo del que es crucificado, que había sido sepultado? La Escritura nos da testimonio de algún otro momento, de algún otro acontecimiento en el que Jesús mismo quizá se haya hecho presente, en el que Jesús mismo haya comunicado esto directamente a los apóstoles. Es una pregunta importante porque nos ayuda a reafirmar nuestra fe que es apostólica. Por lo pronto, pues tenemos que ir a una pausa, a una brevísima pausa. Regresamos enseguida. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Koinonia Radio. Regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Muy bien, estamos entonces tratando desde la Sagrada Escritura, a partir del Nuevo Testamento, llegar a descubrir cómo es que los primeros cristianos, cómo es que los apóstoles mismos llegaron a saber que Jesús efectivamente no se había quedado muerto en el sepulcro, sino que su Padre Dios lo había rescatado de la muerte y lo había, vamos por lo pronto a dejarlo en lo había resucitado. ¿Cómo ha sido posible esto? ¿Cómo ha sido posible que los apóstoles pudieran dar testimonio de esto frente a los paganos y frente a los cristianos? ¿Cuál es su argumento? ¿En qué se apoyan ellos para decir que Cristo está vivo? ¿Encontramos alguna referencia en el Nuevo Testamento? Sí, claro, encontramos muchas respuestas, muchas documentos, muchas revelaciones que nos dicen en las Sagradas Escrituras, precisamente que donde los apóstoles afirman ellos a sus hermanos, a sus compañeros, cuando les dicen: hemos visto al resucitado, en verdad ha resucitado. Es el testimonio de ellos, es algo verdadero, es algo que no escucharon, que no les dijeron, sino que ellos atestiguan con su vida, atestiguan con su verdadera experiencia que han tenido con Jesús al encontrarse con Él. Que incluso vemos en algunas partes de las Sagradas Escrituras cómo es que se encuentran, caminan con Él. Incluso él les habla y les dice que por qué están tan tristes. También Él come con ellos, habla con ellos, les muestra las cicatrices, las huellas de la crucifixión. Entonces es algo que narran y que pues revelan los
apóstoles. No es algo que les cuentan, sino que ellos, con su testimonio de vida, con su testimonio, con su encuentro que tienen con Él, es como ellos afirman que Cristo ha resucitado. Bien, entonces tenemos este otro signo que nos ofrece la Escritura, este otro signo que nos ofrece el Nuevo Testamento, y que es pues quizá el signo más importante, el argumento más importante para que nosotros los cristianos pudiéramos aceptar que Jesús ha resucitado. Y el signo es, desde luego, el testimonio de los apóstoles que aseguran que lo han visto. Aseguran que Cristo se les ha aparecido, que Cristo los ha dejado que ellos lo vieran, les ha permitido verlo, que Cristo se ha hecho presente en medio de ellos, y como dice Jorge, pues han tenido diferentes experiencias con Él. Perciben su presencia en medio de ellos, la perciben de manera objetiva, es decir, lo ven como nosotros vemos una persona distinta a nosotros mismos, como nosotros podemos ver a un objeto, como nosotros podemos ver a algo que está fuera de nuestra imaginación, de nuestra cabeza, pero y que se hace realidad fuera de nosotros mismos, que tiene una realidad, hoy sí que pudiéramos afirmar, con un lenguaje muy moderno, una realidad real, ¿verdad? Tangible, no una realidad virtual, sino una realidad real, tangible. Ellos lo han visto, ellos lo han estado con Él, alguno lo habrá tocado, ellos han platicado con Jesús, así que ellos pueden afirmar que Jesús está vivo porque nadie se los contó, sino que ellos mismos lo han vivido, lo han experimentado. Jorge, este encuentro con Jesús resucitado, ¿qué pudiéramos entrever que suscitó en el corazón de los apóstoles? ¿Qué pudiéramos entrever que les permitió experimentar, conocer? ¿Cuál podría haber sido la experiencia del apóstol después de del testimonio de Jesús mismo de que está vivo? ¿Qué pudiéramos decir pensando un poco en los apóstoles, verdad? No porque el Nuevo Testamento no lo diga, pero sí conociendo un poquito el ambiente, las circunstancias de la muerte, conociendo a los apóstoles, conociendo lo que va a suceder después. ¿Qué podremos imaginar que vivieron, qué experiencia tuvieron los apóstoles del encuentro con Jesús resucitado? Pues primeramente sabemos que ellos estaban desanimados, tenían miedo incluso, porque sabían que podían correr la misma suerte que Jesús. Pero pues sí, en realidad estaban tristes, estaban con miedo, vuelvo a repetir, pero al tener esta experiencia con Jesús, este encuentro, este contacto, esta conversación con Jesús, que sabemos que cuando se presenta siempre en medio de ellos, lo primero que les dice, la paz esté con ustedes. Ellos al principio sabemos que tienen miedo, pero en cuanto lo ven, se alegran, porque ese desánimo, esa tristeza que tenían, pues se desvanece al ver que Jesús está ahí con ellos y que todo lo que se miraba o sentían como fracaso ya no va a ser de esta manera. Y por eso primeramente sabemos que incluso, como nos dice el catecismo, más bien el catecismo de la Iglesia nos dice, no a todos se les apareció Jesús, ni públicamente, a ver quién quiere verme, no. Se apareció y se les apareció solamente a aquellos que creyeron en Él, que confiaban en Él y que tenían esa esperanza
de que pues iba a resucitar, como lo había dicho, ¿verdad? Cuando ellos tienen esta experiencia, pues se terminan sus temores, se termina su miedo, y entonces es cuando empiezan precisamente a ser testigos de Cristo, a ser testigos del resucitado, a ser testigos de Jesús. Ellos pierden ya ese miedo, ya no tienen ese temor, sino al contrario, están dispuestos a todo por ser testigos de que Cristo ha resucitado. Muy bien, perfecto. A mí me parece que aquí podemos señalar dos cuestiones muy interesantes. La primera es la cuestión de que Jesús se deja ver por aquellos que Él elige, por aquellos que Él quiere que lo vean. No es que Jesús estuviera disponible para el que quisiera verlo, ¿verdad? No es que Jesús se apareciera a ver quién me ve o a ver con quién coincido, sino que Jesús escoge muy bien aquellos a quienes les va a dar a saber por medio de las apariciones que Él está vivo. No todos los que llamamos discípulos en el Nuevo Testamento tuvieron esta experiencia de los apóstoles. Fueron contados los testigos de las apariciones. Ordinariamente en las listas aparece Pedro en primer lugar y después los apóstoles. En alguna lista de la primera carta a los Corintios nos habla de 500 hermanos, de los cuales algunos todavía viven. O sea, Jesús es muy cuidadoso en dejarse ver solamente por aquellos a quienes Él quiere manifestarse. Entonces ese es un punto, la voluntad y la libertad del resucitado para mostrarse a quien Él quiere. El segundo punto, no menos importante, y me parece que tiene que ser algo que experimentemos todos los cristianos, es la alegría. La alegría, el gozo, la recuperación del ánimo, la confianza, porque Cristo está vivo. Si Cristo está vivo, pues eso implica muchas cosas buenas que nosotros mismos aquí iremos descubriendo poco a poco, pero implica muchas cosas buenas y valiosas para el ser humano. Y entonces nosotros tendríamos que alegrarnos profundamente porque el mismo Cristo, el mismo Cristo ha resucitado. Y no solamente eso, sino porque tiene consecuencias para nuestra propia vida. En algo nos va a beneficiar, algo va a pasar con nosotros por el hecho de que Cristo resucitó. La vida de los que creen en Cristo, la vida de los que convivieron con Jesús y lo vieron morir y lo han visto ahora resucitado o le han creído a los apóstoles, va a cambiar radicalmente. Hay un cambio en la vida de ellos, como lo hubo también en los apóstoles. Este cambio tiene que estar marcado por la alegría de los cristianos, por el hecho de que Jesús resucitó y por el hecho de que en esa resurrección de Jesús está también implícita una bendición para nosotros, está también implícito algo con lo que Jesús nos ha querido beneficiar. Mis amigos, nuevamente, vamos a un corte, regresamos enseguida. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Muy bien, tenemos entonces aquí ya dos testimonios que los primeros cristianos nos han dejado en el Nuevo Testamento. Pero antes de seguir adelante con este tema tan interesante de la resurrección, hagamos una brevísima reflexión sobre el término mismo de resurrección que los cristianos utilizaron para expresar esta experiencia vivida con Jesús
esta experiencia de ver a Jesús vivo nuevamente, el término que los cristianos encontraron, utilizaron como casi un término técnico, digamos, un término propio ya para la experiencia de Cristo, porque efectivamente Él es el único que ha resucitado, con lo que ello implica. Si afirmamos entonces que es el único que ha resucitado, tendríamos que hacer diferencia con algunas otras experiencias o con algunas otras vivencias que no corresponden exactamente a la palabra resurrección. Y es lo que quizá Jorge nos pueda ayudar en este momento. ¿Cómo aplica el término resurrección el Nuevo Testamento? Tratándose de Jesús. Tratándose de Jesús, ¿qué es lo que el Nuevo Testamento quiere decir en el caso concreto de Jesús? Y si en algunos otros pasajes de la Sagrada Escritura, utilizándose este mismo término de resurrección, puede significar otra cosa. Jorge, no sé si el término resurrección puede aplicarse a todos los casos en los que alguien que ha muerto o que acaba de morir, de pronto empieza a hablar y a moverse nuevamente. No, definitivamente no es igual, porque hablando de la resurrección de Jesús, Jesús no deja, digamos, su naturaleza, sino que sigue siendo persona humana, porque lo vemos, nos lo dicen las Sagradas Escrituras, incluso de cómo Jesús se presenta no como un fantasma, sino que realmente está físicamente presente, porque lo pueden tocar, pueden hablar con él y pueden incluso, nos dice, comieron con él, almorzaron con él, se deja tocar por ellos. No es un fantasma, no es algo que pudiéramos creer que es algo imaginario, que es algo que nada más lo vemos por momentos. Refiriéndonos a lo que nos preguntaba, padre, de que si en realidad, de que si es lo mismo o no, porque por ejemplo los signos milagrosos que hizo Jesús, por ejemplo de Lázaro, que lo resucita, vuelve a tener vida, vuelve su cuerpo a ser reanimado, pero vuelve a morir. Sin en cambio también de la niña que hablábamos hace algunas semanas en el Santo Evangelio, de la hija del jefe de la sinagoga, que también es reanimada porque ya está muerta, llega Jesús y la levanta, vuelve a morir. Jesús ha resucitado, su cuerpo no fue reanimado, sino vuelve a tomar otra vez su vida que tenía. Y así es como es precisamente que se deja ver, no es algo que después va a volver a morir, sino que ya en algunos otros temas anteriores se había hablado también de las naturalezas de Jesús, así como Jesús no deja de ser Dios al encarnarse, al hacerse hombre, no deja de ser Dios, también al resucitar y al irse al Padre, no deja de ser hombre. Jesús ha resucitado de una vez y para siempre, no va a volver a morir. Bueno, creo que hay una diferencia entonces esencial, ¿verdad? En el caso de los hechos milagrosos, como ha dicho Jorge, que Jesús realiza durante su vida entre los discípulos, cuando van a pedirle que resucite, o cuando le piden, ¿verdad?, que vuelva a la vida a Lázaro, o a la hija del jefe de la sinagoga, o al hijo de la viuda de Naín, o algunos otros casos, no podemos hablar de resurrección en el mismo sentido, con el mismo significado, que cuando hablamos de resurrección refiriéndonos a Jesús, ¿verdad? Jorge nos ha dicho aquí una
una distinción clara, precisa, digamos, que los otros personajes, estos personajes que yo he citado y que están en el Antiguo Testamento, vuelven a morir. Su vida no es para siempre. Milagrosamente Jesús les devuelve la vida que tenían antes y continúan pues con su vida, con esta etapa de su vida sobre la tierra. Eso le sucede a Lázaro, por ejemplo, ¿no? Lázaro, decimos es que resucitó a Lázaro, bueno, pero lo decimos en un sentido muy amplio, utilizando el término resurrección. En cambio, cuando hablamos de resurrección, en el caso de Jesús, explícita y concretamente de Jesús, no podemos afirmar lo mismo. A Jesús nadie lo reanimó, lo revivió, digamos, para que continuara viviendo la misma etapa de la vida o la misma vida que tenía antes de morir. Y que algún día se tendría que acabar, ¿verdad? Porque si simplemente resucitar significara retomar la vida donde la dejé, digamos, retomar la misma vida para darle continuidad, pues entonces tarde que temprano tendré que morir de a de veras y en serio. En el caso de Jesús no se trata de esto, ¿verdad? Él resucita a la vida, pero Él resucita a un modo de vivir distinto, diferente al que tenía antes de la muerte en cruz, antes de la pasión. Jesús resucita con un modo nuevo de vivir, que es el modo de Dios. Jesús resucita para ser glorificado, para ser exaltado. Jesús resucita para ser el Señor de vivos y muertos. Jesús resucita para sentarse a la derecha del Padre o para ser llevado a la derecha del Padre. Y su vida no tendrá fin. Entonces tenemos una clara diferencia cuando utilizamos la palabra resucitar para referirnos a algún ser que sufre la muerte histórica, digamos, y que Jesús le va a devolver su vida biológica para que continúe con ello. La vida de Jesús no fue así, ¿verdad? La vida de Jesús no es solamente revivirlo, sabiendo que mañana o pasado mañana va a tener que morir de nuevo. Jesús no morirá, porque la vida que ha empezado a vivir después de la resurrección es la vida de Dios, es vivir como vive Dios, es vivir con las características de la vida divina, con todo aquello que la vida divina le comparte a Jesús de Nazaret en cuanto que es hombre, ¿verdad? En cuanto que Jesús de Nazaret es hombre, es que resucita. ¿Qué significa esto? Significa que Dios a este ser humano que ha muerto le va a compartir su propia vida. Algo que no ha sucedido con nadie, no ha sucedido con nadie, ¿verdad? A nosotros nos comparte su vida sacramentalmente en el bautismo, nos hace hijos suyos, nos comunica su vida, la vida de la gracia, la vida de Dios, el Espíritu, pero es muy diferente a como lo ha hecho con Jesús. Jesús, después de muerto, ya no vive según los condicionamientos históricos a los que estamos sometidos nosotros, sino que la vida de Jesús es ya totalmente nueva, diferente, porque Él tiene un hijo y a este hijo es al que quiere comunicarle su propia vida, su modo de vivir, digamos, su estilo de vida. Vamos a ir a un breve corte. El tema, seguimos profundizando en el tema. Como ven, hemos aclarado un poco el término resurrección cuando se utiliza en el caso de Jesús y cuando se utiliza en el caso de algunos hombres o mujeres que han revivido, pero que después tendrán que morir. Hemos conocido que los primeros cristianos supieron que Cristo ha resucitado,
porque los apóstoles dan testimonio de que lo vieron, y su testimonio es válido, y por eso van a poder comunicarles a los cristianos, y los cristianos podrán con confianza aceptar este testimonio de los apóstoles. Y hemos conocido también que el sepulcro vacío es otro signo, un signo también importante, pero quizá no tan importante como el hecho mismo de que los apóstoles lo hayan visto vivo, lo hayan visto resucitado. Así que volvemos enseguida. Les recuerdo, estamos en Radio Koinonia, en el 800 AM de su radio. Nos podemos encontrar en el en el internet www.tjcatólico.com, en el número de teléfono 608-3652. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Bien, continuamos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con este tema. Quisiera recordarles que estamos en el programa Claves para comprender el Catecismo, que nos da mucho gusto encontrarnos con ustedes cada domingo a las 8 de la noche por esta estación del 800 AM de su radio. Pues aquí en Radio Koinonia, en la radio de la arquidiócesis, ¿verdad? Decirles que estamos en el teléfono 608-3652, que nos gusta mucho que nos llamen, que nos den su parecer, que nos den sus opiniones, que compartan también con nosotros un poco sus experiencias en torno a la fe. Nos da mucho gusto también saber que nos reciben en su casa, que a veces cuando están de regreso de algún paseo, de un día de descanso, cuando quizá estén haciendo fila en la línea internacional para regresar a Estados Unidos después de visitar a la familia aquí en Tijuana, en fin, en diferentes circunstancias que nos escuchan y nos permiten llegar a sus hogares, a su persona, a su familia. Si no fuera posible así, pues recordarles que estamos en internet, en el www.tjcatólico.com. Pero sin más preámbulo, regresemos al tema que nos ocupa, que es el tema de la resurrección. Hemos visto entonces que la Sagrada Escritura nos da algunos signos que nos ayudan a nosotros a aceptar que Cristo está vivo. El sepulcro vacío, el testimonio de los apóstoles, lo que se quiere decir con la palabra resurrección, a diferencia de los reanimados o revividos. Aunque utilicemos la misma palabra, estamos queriendo decir cosas distintas cuando afirmamos que Jesús resucitó, que cuando afirmamos que Lázaro, el hermano de Marta y de María, resucitó. Son cuestiones distintas. Pero sin lugar a dudas que esto no tendría ninguna trascendencia, este acontecimiento ya de por sí importante, ya de por sí trascendental, no tendría ninguna repercusión en nuestra vida si no fuera significativo para nosotros, si no tuviera un sentido, si no fuera capaz este acontecimiento por sí solo de cambiar de alguna manera la vida y nuestra vida. Porque la vida del cristiano no cambia por creer en Dios. Definitivamente que no. La vida del cristiano cambia por el encuentro con Cristo resucitado. Por eso es que cambia. No sé si Jorge pudiera compartirnos un poquito, volviendo al tema de la Sagrada Escritura, algunos testimonios de cómo los encuentros con Cristo resucitado o la aceptación de que Cristo está vivo le cambió la vida a algunos personajes que aparecen en la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento. Jorge, ¿algún ejemplo que pudiéramos poner?
pues ejemplo más que vivencia que tuvieron, o nos transmiten así precisamente los apóstoles, que su vida cambió a partir del encuentro con el resucitado. A partir de ello, ellos ya no tienen miedo y están dispuestos precisamente a ser testigos, a transmitir, a enseñar lo que Jesús les enseñó. Ya sin ningún miedo, sin ningún temor de que probablemente no me crean, o que qué va a pasar si yo digo voy a ser rechazado, no voy a ser aceptado. No, ellos ya sin ningún miedo, sin ningún temor, van con toda esa valentía que solo ellos pudieron recibir, no sabemos de qué manera ni cómo, pero ellos con su vida nos demuestran que Jesús, el resucitado, algo les transmitió, algo les dio, algo les comunicó verdaderamente para que no pudieran ya precisamente tener miedo, ni mucho menos avergonzarse o esconderse. Ellos sabemos que estuvieron dispuestos a darlo todo y hacer todo por dar testimonio de que Cristo ha resucitado. Comentábamos un poquito aquí el padre, aquí fuera del aire, y con precisamente refiriéndonos a algo personal o de nuestra vida o de nuestros tiempos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Jesús resucitado en aquellos que tienen esa experiencia, ese encuentro? Y se me viene a la mente los santos mártires, o los santos, ¿verdad? No solo los santos mártires, sino, bueno, sabemos que es algo muy privilegiado de los santos mártires, pero los santos sabemos que pues ellos debieron haber tenido este encuentro con Jesús resucitado, que estuvieron dispuestos a cambiar totalmente su vida y a darle la prioridad a esforzarse por doblegar su voluntad y hacer la voluntad de Dios, hacer y seguir el camino que Jesús ha enseñado. Entonces, pues ahí está el testimonio, ahí está el cambio, ahí está la conversión de la persona cuando tiene ese encuentro con Jesús. Hablamos, ¿verdad?, de nuestros santos que nos han precedido. ¿Qué es lo que nos muestran? Nos muestran un testimonio de vida diferente al que estamos acostumbrados. ¿Y por qué están dispuestos a tener ese cambio tan radical? Pues nos da la respuesta de que es el encuentro precisamente con Jesús, con Jesús resucitado. Han tenido esta experiencia y por eso es que ellos están dispuestos verdaderamente a que haya un cambio, y ese cambio va a ser con el testimonio de vida, no solo con palabras, sino verdaderamente ser testigos de que lo que verdaderamente vale la pena es seguir el camino que Jesús enseña, porque eso es lo que esperamos, esa es la esperanza que deberíamos de tener todos los cristianos. Bueno, aquí nos ha hablado Jorge muy bien de este cambio de actitud de los apóstoles, ¿verdad? Este cambio en todo, incluso en la manera de ver a Jesús, en la manera de entender a Jesús, en la manera de acercarse a Jesús, en la manera de confiar y de creer en Jesús, que ha surgido del encuentro personal con Cristo vivo, y esto los ha animado, los ha liberado del miedo, como nos indicaba Jorge. Tenemos el caso concreto también de Saulo de Tarso, que pues tiene un encuentro con el resucitado, ¿verdad? Tiene un encuentro con Cristo resucitado, y este encuentro con el resucitado, pues bien sabemos los cristianos en general lo que ha hecho por Pablo, cómo le da un giro de 180 grados a la vida de Pablo y lo convierte en aquel apóstol tan importante, aquel apóstol tan lleno de fervor,
aquel apóstol que fue capaz de muchos sufrimientos, de mucho dolor, de muchas persecuciones, con tal de anunciar a Cristo, de anunciar el reino. Así que Cristo, la resurrección de Jesús, las apariciones, el encuentro con el resucitado, afectó a los apóstoles en un primer momento en su vida, afectó la vida radicalmente de Saulo de Tarso, afectó la vida de otros muchos cristianos en el mundo que no lo vieron ciertamente, como lo vieron los apóstoles, como lo vio Pablo, pero que sí han tenido un encuentro con el resucitado. Creo que a eso se refería las palabras de Jesús cuando en una de las apariciones le dice a Tomás, al apóstol Tomás: dichosos los que sin ver han creído. Se refiere a estos miles y millones de hombres que sin haber visto a Jesús hemos creído que Jesús está vivo, que Jesús vive, que Jesús ha resucitado. Y a estos que hemos creído que Jesús ha resucitado, nos ha cambiado también la vida, o si no, nos la debe cambiar. Javier ponía el caso de los mártires y el caso de los santos, pero también tiene que ser el caso de cada uno de nosotros. No podemos hablar de fe cristiana si no tenemos un encuentro con Cristo resucitado. El Papa Benedicto XVI nos decía esto, ¿verdad? La fe no nace de la lectura de un libro, la fe no es un código de ética, la fe es el encuentro personal con Cristo resucitado, con alguien que está vivo, y ese alguien que está vivo es Jesús. De ahí tiene que nacer nuestra fe, y como decíamos la semana pasada, toda nuestra experiencia de vida cristiana. Entonces, así como la resurrección de Cristo, el ver a Cristo vivo, el saber que Cristo está vivo, tocó y revolucionó, transformó la vida de aquellos primeros hombres, de aquellos primeros apóstoles y también de los primeros cristianos. Ojalá toque también así nuestro corazón, imprima esa alegría y ese gozo que nos lleve a buscar cambiar en nuestra vida, para ser testigos alegres, algo en lo que insiste el Papa Francisco, testigos alegres de Cristo que está vivo. Mis amigos, nuevamente se nos ha ido el programa rapidísimo. Queremos agradecer su presencia, los esperamos la próxima semana. Buenas noches. No te pierdas la próxima semana tu programa Claves para entender el Catecismo de la Iglesia, un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón de nuestra esperanza. Su único Hijo, nuestro Señor. Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Coinonía Radio, la radio que te acerca a Dios. Quiero que sepas que mi canción es resultado de mi